Y hoy le damos la bienvenida esta tarde a quien fue, pues, alcaldesa de Atoyac de Álvarez cuando ocurrió esta matanza, María de la Luz Núñez Ramos, quien habló con Rubén Figueroa un día antes de esta matanza y Rubén Figueroa le dijo: hay que detenerlos a como dé lugar. Bienvenida, María de la Luz Núñez Ramos, a los periodistas esta tarde. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Qué bueno que siga la memoria viva, porque olvidar no nos lleva a conocer nuestra realidad. Han pasado 30 años, pero es posible a estas alturas que usted recupere ese día previo. Como sabemos, venían los campesinos caminando con sus demandas, iban a dirigirse de un punto A a un punto B, y la idea del entonces gobernador fue frenarlos en un vado. Al menos para eso se prepararon. ¿Cómo no recuerda usted qué fue lo que pasó entonces, María de la Luz Núñez? Sí, cómo no, gracias. Yo estaba el día 27 en la Ciudad de México porque un sobrino, hijo de mi hermano, había muerto. Entonces estaba acompañándolos, tenía 19 años, y me regresé a Atoyac. Cuando llegué me dijo el síndico: la está buscando el gobernador insistentemente, trate de hablar con él. Hablé con él y de inmediato me contestó y me dijo: oiga, ya sabe usted que su síndico volvió a invitar a los miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur para ir a hacer desmanes allá en su ayuntamiento. Le dije: no, pues no sabía yo. Usted que sabe, pues va a ir mañana, dice. Pero yo como autoridad voy a tratar a como dé lugar impedir que lleguen. Así lo dijo. Le dije: bueno, yo como siempre estaré aquí en mi lugar, en el ayuntamiento, esperando que no pase nada, esperando noticias. Entonces, en efecto, al otro día, sin embargo, se nos hizo raro a mí cuando me di una vuelta por el pueblo, por el hospital, que había muchas ambulancias y que había mucho movimiento. Y cuando les pregunté: ¿qué pasa?, contestaron: es que mañana va a haber una masacre. Y nos pusieron al alba. Aquí vamos a estar de guardia. Entonces, al otro día, me fui a la oficina del ayuntamiento, y ahí en la oficina, muy temprano, como a las 8:30, 9, a las 9, fue el síndico, el secretario, y me dijeron: presidenta, parece que pasó algo muy feo en Coyuquilla, dice, en el vado de Aguas Blancas. Parece que mataron gente. Le digo: pues vayan a ver, platíquenme, infórmense. Se fueron y yo le hablé al gobernador y le dije: gobernador, ¿qué pasó en Aguas Blancas? ¿Me puede usted decir? Me dijo: pasó lo que tenía que pasar. Esta gente iba muy alebrestada y pues tuvimos que actuar. Y le dije: ¿pero cómo actuar? ¿Qué es eso? ¿Cuántos muertos hay?
son como 16, 17 y 2 heridos. Le digo, pero ¿cuántos policías y cuántos civiles? Me dice, policías, ni uno. Civiles, 16 o 17 muertos. Y si ya se dio usted cuenta de la gravedad del asunto, ya se dio usted cuenta que eso es muy, muy malo, muy, muy grave. Yo me voy a pronunciar por la justicia y porque encuentren al culpable o a los culpables. Se lo aviso. Ya regresaron mis compañeros y me dijeron, presidenta, es un horror eso. A los muertos los tiran en una camioneta como si fueran animales, cerdos, y muy raro, dice, como que quisieran borrar evidencias, no dicen nada. Para esto después nos enteramos por las investigaciones que se han hecho, porque el propio periodista Rocha pasó un video muy valiente en donde ahí nos dimos cuenta que le sembraron las armas a las personas, y entonces ahí fue que me di cuenta que estaban como tratando de hacer una versión simulada de mentira de lo que realmente había pasado. Ese mismo día, en el Cabildo, decidimos que al otro día iríamos a Acapulco a una rueda de prensa a pedir justicia y a pedir pues que castigo para los culpables fueran quien fuera. Que yo, en mi opinión, pensaba que el culpable era Rubén Figueroa Alcocer, y que yo incluso decía, le pedía que se separara de su cargo y que yo también me separaba de mi cargo para que las investigaciones se hicieran bien y no no podíamos ser juez y parte. Pues ahí empezó para mí un calvario. Se me vino el mundo encima, no sabía yo que estaba pues luchando, peleando con un cacique de los más influyentes, tan influyente que a pesar de que yo fui a declarar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque me llamaron a declarar esto que ustedes han escuchado, decidieron que lo sucedido en Aguas Blancas ese 28 de julio había sido un crimen de lesa humanidad y que había que castigar a los culpables, que eran Rubén Figueroa Alcocer, Rubén Catalán, Armijo de los Santos, todo su grupo de policías. Sin embargo, no lo atrajo la Federación el caso. ¿Por qué? Digo, era tan fuerte la cosa. Cedillo era compadre de Figueroa, ¿sí? Y ahí quedó, y ahí sigue. O sea, yo tenía toda la esperanza de que mi presidente querido hiciera justicia, no solo en Aguas Blancas, en el Charco, allá en Chiapas, en donde han sucedido estas masacres infames y dolorosas que no pueden ser parte de nuestra forma de gobernar. Hice no solamente eso de la conferencia, de ir a hacer la declaración, nos reunimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sacaron la recomendación 104/95, en donde reconocían que en efecto había sido una masacre contra campesinos
humildes, y bueno, muchas cosas extrañas y raras pasaron. María de la Luz Núñez Ramos, usted llega a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez. Usted y su esposo tienen una cooperativa en la sierra de Atoyac, en La Pintada, cerca de Paraíso, una tierra donde operó en la década de los 60 y de los 70 la guerrilla de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas. Pero quisiera retroceder al diálogo que usted tuvo con el exgobernador Rubén Figueroa el 28 de junio de 1995. Usted dice que la cuenta ese diálogo, y tengo entendido que en ese diálogo el propio Rubén Figueroa le dice a usted: yo le dije que a como diera lugar se iba a hacer y se hizo, detenerlos. Esta gente es gente extremista que venía en plan de guerra y tuvo guerra. ¿Así le dijo Rubén Figueroa? Así me dijo. Y yo tengo un libro que se llama Palabra de Mujer, donde repito todo porque uno de mis compañeros estaba grabando. Sí, o sea, no fue cosa de mi memoria, fue lo que él dijo. Entonces, a veces la gente se cree muy lista y no lo es. Entonces, pues fue exactamente lo que él dijo, ¿sí? Sucedieron cosas después. O sea, él tenía la creencia, tenía la obsesión de que mis compañeros del PRD, el síndico y uno de los regidores, estaban organizando la guerrilla allá en La Pintada, ¿sí? Y anécdotas chuscas. Resulta que mi hermano, al que se le murió el hijo, era diputado y se sentaba al lado de Sótico Pastrana, otro diputado guerrerense del PRI. Y entonces empezó a decir: oiga, diputado, qué feas se están poniendo las cosas allá en Guerrero. Dice, allá en La Pintada ya tienen un campamento de guerrilleros. Dice, hay rusos y cubanos. Y entonces le dijo mi hermano, diputado, mira sus palabras, los únicos rusos son mis hijos, porque mi hermano casó con una rusa. Entonces eran mis sobrinos y otra sobrina de mi esposo, y una hermana que casó con un cubano. Entonces, pero estos así lo decían. Él tenía la obsesión de que la guerrilla se estaba formando, ¿sí? Y mientras lo que verdaderamente estaba provocando la violencia y muertos y muertos y muertos y muertos, pues eran los grupos de narcotraficantes. Así es que a mí me tocó gobernar con guerrilla y con narcotráfico. No fui la única. Había varias presidentas de Latinoamérica. Un día nos juntaron a todas en Miami y tuvimos una experiencia muy bonita de cómo le hacíamos, ¿verdad? Para seguir en nuestro cargo con esas situaciones tan difíciles. Visto a la distancia, exalcaldesa, viendo a Zedillo, viendo al mismo Rubén Figueroa, revisándolo, analizándolos, pues todavía vive el exgobernador y Ernesto Zedillo ha pasado los últimos 25 años cómodamente viviendo en Estados Unidos. ¿Qué se merecían estos hombres después de estas tragedias? Se merecen porque están vivos, porque son culpables, porque la justicia los acusa. Se merecen la cárcel, se merecen un juicio, se merecen, caray, que la gente, los familiares
de Aguas Blancas que tanto sufrieron, que después los trajeron para allá y para acá pidiendo que vivos los queremos y todo. Creo que siguen aún y seduciéndoles, dándoles dinero para que ellas callaran y todo eso. Merecen la cárcel, todavía la merecen. O sea, yo les digo, tuve la esperanza de que el presidente Andrés Manuel hiciera eso. Tengo la esperanza de que mi querida presidenta lo haga. Es muy difícil la situación, porque ahora ya las desapariciones no nada más son de grupos políticos, ¿verdad? Antes nos desaparecían por nuestras ideas, por nuestra forma de pensar, y ahora desaparecen los grupos criminales, a la gente común, a la sociedad, a los jóvenes, etcétera. No quiero abusar, no queremos abusar, María de la Luz Núñez Ramos, de su estado de salud es delicado. Le agradecemos mucho el esfuerzo que hace para contarle al auditorio a 30 años de ocurrido este crimen atroz, lo que a usted le tocó vivir. Pero no quiero dejar de preguntarle que además de Rubén Figueroa, que era el gobernador, había un personaje siniestro que actuaba con total impunidad también. No me refiero a Zedillo, que también. No, me refiero no. a Mario Arturo Acosta Chaparro, el general que era un represor, lo fue hasta que fue asesinado. ¿Usted qué recuerda de Acosta Chaparro en aquellos días? Pues era el encargado de matar y desaparecer a la gente. O sea, el que daba órdenes para que hicieran eso. En la guerra sucia de Atoyac, cuando yo fui candidata, cómo me relataba la gente de algunas poblaciones, era muy doloroso que llegaba el ejército, sacaba a toda la gente, la ponía en la cancha y ahí retiraban a las mujeres y fusilaban a todos los hombres, a todos los hombres. Quemado, por A ejemplo. muchos de ellos, perdón. En el Quemado. Sí, en el Quemado. A muchos de ellos, de otros lugares, se los llevaban, los tenían en cuarteles, después los sacaban y los tiraban al mar. Ahí los desaparecían. Entonces, yo creo y espero que esas cosas ya no se repitan, que ya no vuelvan a suceder, que parece mentira que la impartición de justicia sea lo que más necesitamos ahora. Antes se hablaba de tierra y libertad, ahora queremos justicia, ¿sí? Porque hay muchas cosas pendientes a las que no se ha hecho justicia. Hay otro tipo de justicia. Por ejemplo, los líderes sobrevivientes del 68 están pidiendo que reconozcan y que les paguen, no me acuerdo cómo les dicen, pero que reconozcan pues que les hicieron daño, que estuvieron ellos luchando por sus ideales, fueron encarcelados, muchos de ellos fueron asesinados, algunos fueron torturados. Te lo digo porque mi marido fue uno de ellos, entonces conozco muy bien la situación, ¿sí? Entonces están reclamando el pago de sus derechos, algo así se llama. Arturo tiene años haciéndolo, pero ¿tú crees que un campesino del Quemado, una mujer del Quemado, va a poder reunir todos los requisitos que te piden para que seas acreedora a ese pago? Pues no. Arturo, que es un hombre inteligente, un hombre lo ha hecho con mucho trabajo, ya lo está logrando. Entonces, es el gobierno el que debería de ir a ver a esas personas que realmente
estuvieron esos hechos. Yo digo, por ejemplo, yo no sé cómo se reparte el dinero que le quitan a los narcos. Por ejemplo, el dinero ese de Copelas o Cuello. ¿Dónde quedó ese dinero? Era en la época de Calderón. ¿Dónde quedó ese dinero? Yo digo que ese dinero se restituya para pagarle a la gente, a las viudas, a los huérfanos, porque es muchísimo dinero. Entonces, hay mucho que hacer, mucho. Yo hasta el último aliento de mi vida, que ya es poco, voy a seguir luchando, pidiendo justicia y paz para el mundo, por supuesto. Exalcaldesa María de la Luz Núñez, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas. Gracias, y aquí tiene su casa. Gracias a ustedes, de verdad, que fueron tan amables y tan cordiales. Gracias. Hasta pronto. Gracias.